Ya me has humillado bastante, suegra. Las palabras de mi nuera cortaron el aire como una cuchilla afilada. Allí, en mi propia sala, frente a mis hijos y nietos, me dijo esto con una fría sonrisa en los labios. Mi corazón se paró por unos segundos. 43 años de matrimonio, 20 años siendo su suegra, ¿y así me veía? ¿Como alguien que humillaba? Siempre fui educada y respetuosa, y nunca me entrometí en la vida de mi hijo. Al contrario, siempre intentaba ayudar, incluso cuando insistía en ignorarme en las reuniones familiares o murmuraba comentarios sobre mi sencillez a sus amigos. Siempre tragaba saliva cuando me corregía la gramática delante de otros o cuando suspiraba cada vez que le ofrecía mi comida casera, prefiriendo pedir algo más sofisticado. La abuela no entiende estas cosas modernas, les decía a mis nietos, como si yo fuera una reliquia anticuada. Durante años, soporté las miradas de lástima de las demás nueras de la familia, los rumores sobre mi anticuada imposibilidad de seguirle el ritmo a una mujer culta como ella. La veía poner los ojos en blanco cuando hablaba de mi juventud, como si mi historia no tuviera ningún valor. Llegaba a las fiestas vestida con ropa cara, hablando de viajes internacionales, insistiendo en mencionar su maestría, sus cursos de idiomas, y siempre presentándome como la suegra ignorante que no sabía nada. Pero ese día, algo cambió. Quizás fue la forma en que lo dijo, o el silencio incómodo que siguió. Mis hijos bajaron la mirada, avergonzados. Mis nietos dejaron de jugar. Y yo, simplemente sonreí. Una sonrisa que ella no pudo descifrar. Porque en ese momento, me di cuenta de que había llegado el momento de que ella descubriera quién soy realmente. Y créeme, la respuesta que había ocultado durante tanto tiempo la sorprendería mucho más de lo que hubiera imaginado. A veces, aquellos a quienes subestimas guardan secretos que pueden cambiarlo todo para siempre. Esa frase resonó en mi mente durante días. Ya me has humillado bastante. Como si yo, una mujer de 62 años, hubiera pasado 2 décadas intentando menospreciarla deliberadamente. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Porque, de hecho, era justo lo contrario. Recuerdo la primera cena de Navidad que pasó con nosotros. Había puesto la mesa con mi vajilla más bonita, la que me regaló mi madre al casarme. Lo miró todo con esa sonrisa educada pero fría y me preguntó si no tenía algo más moderno. Cuando serví mi vatapá, hizo una mueca sutil y dijo que intentaba comer más sano. Mi marido intentó animar la situación, pero vi la vergüenza en sus ojos. Siempre era así. Pequeños empujoncitos disfrazados de amabilidad. Llegaba con regalos caros para sus hijos, recalcando que quería darles lo mejor, como si lo que yo ofrecía no fuera suficiente. Cuando le contaba historias de mi juventud, cambiaba de tema o miraba el móvil con cara de aburrimiento. Para ella, yo era solo la suegra simple, inculta, sin refinar. Lo que más me dolió fue ver a mi hijo guardar silencio en estas situaciones. Había crecido escuchando mis historias, que sabía de dónde veníamos, que conocía cada sacrificio que hice para darle una educación. Pero en su presencia, parecía olvidarlo todo, como si se avergonzara de sus propios orígenes. Quizás por eso tanta gente decide quedarse aquí, tras cada revelación, porque saben que detrás de cada silencio se esconde una historia mucho más compleja de lo que parece. Y mi historia, bueno, apenas comenzaba a desvelarse en ese momento cuando decidí dejar de callar. Porque lo que ella no sabía era que le había estado ocultando algo durante 20 años. Algo que cambiaría por completo su forma de verme. Lo que guardaba no era rencor. Era algo mucho más poderoso. Era conocimiento. Todos estos años, mientras me trataba como a una ignorante, observaba cada movimiento, cada palabra, cada pequeña mentira que decía sobre sí misma. Hace 20 años, cuando mi hijo la trajo a casa por primera vez, llegó con un vestido elegante y un acento forzado. Dijo que había estudiado en Europa y que provenía de una familia tradicional de Sao Paulo. Sonreí y la saludé, como siempre, pero algo me molestó. Quizás era su forma de sujetar el tenedor, o cómo pronunciaba ciertas palabras cuando estaba nerviosa. Pequeños detalles que solo una mujer que ha criado hijos puede reconocer. Durante los primeros años, intenté acercarme. Le pregunté por su familia, por sus estudios en el extranjero. Sus respuestas siempre eran vagas y evasivas. «Oh, no conocerías el lugar», decía con esa sonrisa condescendiente.
Cuando insistía, cambiaba de tema rápidamente, como si temiera revelar algo. Fue un domingo por la tarde, hace 15 años, cuando apareció la primera pista. Había dejado su bolso abierto sobre la mesa de la cocina mientras jugaba con mi nieto en el patio. Dejó caer un viejo documento de identidad. El nombre era correcto, pero el lugar de nacimiento no era Sao Paulo. Era un pequeño pueblo en el interior de Bahía, la misma región donde yo nací. Esa noche no pude dormir. ¿Por qué mentiría sobre esto? ¿Por qué ocultaría sus orígenes? Y lo más importante, ¿por qué trataría con tanto desprecio a una mujer que venía del mismo lugar que ella? Empecé a prestarle más atención. En las cenas familiares, cuando ella hablaba de cultura y sofisticación, me sentaba en silencio y la observaba. Porque ahora sabía que tras esa fachada se escondía una verdad muy diferente. Una verdad que ella haría cualquier cosa por mantener oculta. Descubrir esa billetera lo cambió todo para mí. No porque juzgara sus orígenes. Al contrario, me sentí conectada con ella de una forma que nunca antes había sentido. Éramos dos mujeres que dejamos el campo de Bahía en busca de una vida mejor. La diferencia fue que nunca negué mis orígenes. Durante los días siguientes, empecé a notar otros detalles. La forma en que reconocía especias específicas de nuestra región cuando creía que nadie la notaba. El brillo en sus ojos cuando ponía música de Luis Gonzaga, antes de que recordara fingir desinterés. Y lo más importante, como sabía exactamente dónde estaba el supermercado de la esquina en el pueblo donde crecí, cuando lo mencionaba en una conversación informal. Durante meses, me debatí entre confrontarla y simplemente dejarlo pasar. Una parte de mí quería abrazarla y decirle que no había necesidad de ocultar nada, que entendía su vergüenza, porque yo también la había sentido. Cuando llegué a Salvador a los 17 años, con una maleta de cartón y un acento marcado, también fui juzgada. También intenté adaptarme, hablar con más belleza, vestirme de otra manera. Pero la diferencia entre nosotras era abismal. Mientras yo había aprendido a aceptar mi herencia con orgullo, ella había construido una imagen completamente falsa. Y peor aún, usó esta mentira para menospreciarme, para hacerme sentir inferior por ser exactamente como ella, pero no podía admitirlo. Es en este punto que muchos sienten el impulso de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha tocado, porque reconocen el dolor de ser juzgados por quienes deberían comprenderlos mejor. Podría haberlo revelado todo en ese momento. Podría haberle dicho a toda la familia que sabía la verdad. Pero opté por el silencio. No por miedo ni debilidad, sino porque esperaba el momento oportuno. El momento en que ella se entregara por completo. Y ese momento llegó esa tarde, cuando finalmente me humilló públicamente. Aquella tarde que lo cambió todo empezó con aparente normalidad. Era el 15º cumpleaños de mi nieta y toda la familia estaba reunida en el patio. Había pasado toda la mañana preparando la merienda, decorando la mesa y organizando cada detalle con el esmero que solo una abuela puede tener. Mi nieta estaba radiante, corriendo de un lado a otro, presumiendo de su vestido nuevo. Fue entonces cuando llegó mi nuera con el equipo de catering. Sí, había reservado un servicio completo sin avisarme. Pensé que algo más profesional sería mejor, dijo, mientras indicaba al personal que reemplazaran mi decoración con la suya. Delante de todos los invitados, empezó a retirar mis dulces de la mesa, colocándolos en una bandeja aparte, como si fueran comida de mala calidad. Sentí que me subía el calor a la cara. No era ira. Era una mezcla de humillación y tristeza que me desgarraba las entrañas. Mi hermana, que estaba en la fiesta, me miró con lástima. Mis vecinos susurraban. ¿Y mi hijo? Mi hijo permaneció en silencio, fingiendo que no pasaba nada. Pero el punto de inflexión llegó cuando mi nieta preguntó inocentemente: «Abuela, ¿por qué mamá te cambió los dulces?». Entonces mi nuera se giró hacia mí, con esa sonrisa fría que también conocía, y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran: «Porque tu abuela no entiende que no todo lo que hacemos en casa sirve para una gran fiesta. A veces necesitamos estándares más altos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. 20 años de humillaciones insignificantes culminaron en ese momento. 20 años de ser tratada como una mujer inútil, incompetente y sin importancia.
Fue entonces cuando miré a mi alrededor y vi todas esas caras mirándome, algunas con lástima, otras con vergüenza. Y decidí que era hora de que ella descubriera quién había estado humillando realmente a quien todos estos años. En ese instante en que retiraron mis dulces de la mesa y los reemplazaron con bandejas frías de buffet, me sentí como si estuviera frente a un espejo distorsionado. Por un lado, la imagen de la mujer que siempre había sido, sencilla, firme, moldeada por manos que nunca rehuían el trabajo. Por el otro, la caricatura que intentaba construir de mí, como si mi existencia pudiera reducirse a un simple atrezo anticuado. El contraste era cruel, y sin embargo, contenía una extraña revelación. Me di cuenta de que la humillación pública no se limitaba a mí. Inundaba el recuerdo de quienes me precedieron, la dignidad de mi madre, quien me entregó mi primer plato de bodas, el esfuerzo de cada generación que transformó la pobreza en sustento. Cuando ella desechó mis platos, no fue solo la comida lo que despreció, sino la historia que acompañaba cada receta, cada condimento, cada detalle preservado como una herencia invisible. Y mientras este dolor me recorría, algo más surgió silenciosamente en mi interior. Era como una llama parpadeante en una habitación oscura, pequeña pero tenaz, negándose a apagarse, porque sabía que llevaba años albergando una verdad que nadie allí sospechaba. Y esa verdad, de revelarse, no solo equilibraría la balanza, sino que revelaría quién estaba realmente atrapado en la mentira. Las voces a mi alrededor sonaban distantes, como si estuviera sumergida en el agua. Vi labios moverse, miradas de incomodidad, pero el sonido llegaba apagado, casi irreal. Fue en este silencio interior que mi mente percibió el peso de aquella escena. Ya no era solo la suegra ignorada, era el punto ciego de la familia, el detalle que todos fingían no ver, pero que se mantenía más presente de lo que parecía. Entre el miedo y la esperanza, me sentía como en una encrucijada invisible. El miedo a revelar demasiado, a romper lazos que aún podrían salvarse. La esperanza de que, llegado el momento, la verdad tendría el poder de iluminar toda la habitación a la vez. Y fue en esta dualidad donde permanecí, sonriendo por fuera, ardiendo por dentro, sin prisa por responder, sin prisa por reaccionar, simplemente respirando el momento como quien contiene la respiración antes de sumergirse, sabiendo que la superficie ya no basta. Porque lo que estaba a punto de emerger de esa oscuridad no era solo mi voz, era la revelación que cambiaría para siempre la forma en que todos nos veían. El silencio que siguió a esa humillación no puso fin a la fiesta. Al contrario, hizo que cada risa sonara más forzada, cada conversación más incómoda. Noté las miradas desviadas, las manos inquietas, los susurros reprimidos. La escena ya se había grabado en la memoria de todos los presentes, y fue precisamente ese peso el que dejé flotar en el aire. El impacto no solo estuvo en sus palabras, sino en la reacción colectiva, en cómo la sala parecía más pequeña después de que decidiera exponerme. Fue entonces cuando comprendí que ciertas batallas no requieren una respuesta inmediata. Su acción ya había generado la reacción que necesitaba. No necesité alzar la voz para que la verdad comenzara a moverse. Solo tuve que observar cómo se reorganizaban las piezas del tablero. Los invitados me miraron esperando una reacción, pero solo ofrecí una sonrisa serena. Ese silencio fue más elocuente que cualquier defensa que pudiera ofrecer. Y, poco a poco, comprendí las consecuencias concretas de este gesto comedido. Mi nieta, aún confundida, permaneció a mi lado el resto de la tarde, como para protegerme de la incomodidad. Mis vecinos, que antes me habían susurrado con lástima, ahora me miraban con respeto. Incluso mi hijo, silencioso como siempre, no pudo ocultar la vergüenza en su rostro. La estrategia de menospreciarme en público había tenido el efecto contrario. Expuso su arrogancia. Este contraste entre esfuerzo y recompensa siempre me intrigó. Se esforzó tanto por borrarme, pero cuanto más lo intentaba, más evidente se hacía la sombra que proyectaba de sí misma. Era como si cada ataque fuera una prueba, y con cada prueba descubrí una nueva forma de resistir. Lo que para ella parecía una victoria inmediata, para mí era la prueba de que la verdad maduraba silenciosamente, esperando su momento para caer por sí sola. Y quizás tú también hayas experimentado algo similar, cuando alguien intenta menospreciar tu historia frente a testigos. A menudo, aquí es donde surgen las mayores revelaciones, las que nos hacen reflexionar sobre el valor de permanecer firmes, incluso en silencio.
Si esta idea te ha pasado por la cabeza, compártela conmigo. ¿Cómo transformarías la humillación en fortaleza? La tensión que empezó ese día no terminó con la fiesta. En cambio, se extendió como una brasa que ardía lentamente, abriendo camino a algo mayor. Sabía que habría más, y con cada momento que pasaba la anticipación crecía, como el sonido de un trueno lejano que anuncia una tormenta inevitable. Esa noche, después de que todos se marcharan, la casa seguía impregnada del eco de la fiesta. Las bandejas de acero inoxidable aún relucían sobre la mesa, frías, sin alma, reemplazando los dulces que había preparado con mis propias manos. El contraste era tan marcado que casi parecía simbólico. Por un lado, la pompa comprada, por el otro, el cariño desechado. Caminé entre los restos del evento como quien cruza un campo de batalla silencioso, dándome cuenta de que la verdadera guerra no se había librado delante de los invitados, sino en el interior de cada ojo que presenciaba la escena. Las consecuencias de su decisión no se limitaron a ese patio trasero. Al día siguiente, ya podía sentir el cambio en el ambiente. Una vecina, siempre distante, me detuvo en la puerta, preguntándome si me parecía bien una amabilidad inusual. Otra, que presenció la vergüenza, comentó que no recordaba haber visto a una mujer tan serena ante semejante afrenta. Estos pequeños gestos eran como fragmentos de una red invisible que se formaba a mi alrededor, una red que ella, a pesar de todos sus esfuerzos, jamás pudo controlar. Y, sin embargo, había una sombra de desafío. Porque detrás de cada expresión de apoyo, sabía que también había curiosidad, la pregunta silenciosa: ¿cuánto tiempo permanecería en silencio? Esta duda persistía no solo en los demás, sino en mí. La serenidad que mostraba no era ausencia de dolor, era un manto cuidadosamente tejido para ocultar la llama que ardía en mi interior. Mientras recogía los platos, me preguntaba cómo se habría sentido. ¿Creía que había ganado? ¿Dormía tranquila, convencida de que la fiesta había borrado cualquier rastro de mi valía? Esta incertidumbre no me inquietaba. Al contrario, alimentaba la certeza de que la paciencia suele ser el arma más letal, porque la prisa por humillar revela más del agresor que de la víctima. El crecimiento de mi fuerza surgió precisamente de este contraste. Cuanto más intentaba empequeñecerme, más comprendía la grandeza de erguirme en medio del vendaval. No era orgullo ciego, sino resistencia consciente, como un árbol que se doblega ante el viento solo para demostrar que sus raíces están intactas. Y así me dormí esa noche, con el corazón dividido entre la esperanza y la duda. Esperanza de que la verdad saliera a la luz. Incertidumbre sobre el precio de revelarla. Pero una cosa era segura: el silencio no duraría para siempre. Algo estaba a punto de moverse, y cuando lo hiciera, ninguna palabra podría revertir el impacto. El silencio de esa noche no era solo la ausencia de voces, sino una pesadez que se asentó en cada rincón de la casa. Las paredes parecían guardar ecos de lo sucedido, como si hubieran presenciado algo demasiado grande para olvidar. Me acosté, pero no pude conciliar el sueño. El techo oscuro sobre mí parecía un velo denso, y me pregunté si el mundo a mi alrededor también veía lo que yo ahora veía con tanta claridad, que la fiesta no había sido solo un cumpleaños, sino el escenario de un juego mucho más profundo. Las imágenes volvieron con gran detalle: mi nieta mirando confundida cómo se llevaban los dulces, las expresiones avergonzadas de los vecinos, el silencio incómodo de mi hijo. Todo esto se repetía en mi memoria como si fueran fotografías tomadas en el momento exacto en que cada persona elegía su bando. Y quizás eso fue lo más doloroso: darme cuenta de que no todos saldrían en mi defensa. Algunos preferirían permanecer en la sombra, por miedo o por conveniencia. Esta constatación me trajo una extraña mezcla de confianza y duda. Confianza, porque sabía que la verdad estaba conmigo. Duda, porque comprendí que la verdad por sí sola no siempre basta para cambiar la percepción de quienes no quieren ver. Era como caminar por un largo pasillo, iluminado por pequeños destellos de luz, pero con tramos enteros sumidos en la sombra. Tenía que decidir dónde pisar, sin estar seguro de que parte del suelo soportaría mi peso. Aún así, este proceso tuvo algo transformador. Descubrí que la humillación pública, en lugar de quebrarme, empezó a moldearme de otra manera. Ya no era solo la mujer que aguantaba en silencio, me convertí en la mujer que decidía cuándo y cómo hablar. Este cambio fue sutil, casi invisible, pero tan real como la sangre que corría por mis venas. Y esa madrugada,
Escuchando el lejano ladrido de un perro en la calle desierta, me di cuenta de que me acercaba cada vez más al punto en que el silencio se volvería insoportable. Algo dentro de mí se elevaba como una marea a punto de romper en la playa. Sabía que cuando llegara esa ola, nada permanecería igual. El desafío ya no era si hablaría, sino cuándo y cuál sería el precio de ese momento inevitable. A la mañana siguiente, mientras la luz se filtraba por las cortinas y trazaba vetas doradas en el suelo de la sala, me di cuenta de que algo dentro de mí ya no era igual. Ya no había espacio para el peso que una vez me había paralizado. La humillación, que podría haber sido mi perdición, se había convertido en combustible. Era como si cada mirada desviada, cada comentario susurrado, me hubiera empujado al punto de no retorno. Ya no era solo la mujer que aguantaba. Me había convertido en la mujer que eligió cómo transformar el dolor en fuerza. El contraste estaba ante mis ojos. Por un lado, el desafío constante de vivir bajo el juicio de quienes se nutrían de las apariencias. Por otro, la silenciosa conquista de saber que llevo dentro algo que nadie puede arrebatarme, mi verdad, mi historia, mi origen. Y fue en este delicado equilibrio, entre fragilidad y fortaleza, donde encontré la clave para superarme. Recordé la fiesta como si fuera una escena grabada en una película antigua, los dulces retirados de la mesa, la mirada confusa de mi nieta, el silencio denso que se extendió entre los invitados. Pero ahora, al revivir esa imagen, ya no siento dolor. Siento claridad. Porque cada gesto de desprecio se convirtió en prueba de lo que siempre estuvo a la vista de todos. Quien realmente necesitaba esconderse no era yo. Este proceso de aprendizaje no fue fácil. Fue duro, desgarrador, y me obligó a soportar noches enteras de inseguridad. Pero al mismo tiempo, me sorprendió descubrir que aún soy capaz de reinventarme, incluso a los 62 años. Es esta sensación de renacimiento la que quiero dejar grabada, porque sé que no es solo mía. Muchos de los que siguen mi historia se reconocen en esta lucha silenciosa, y quizás por eso tanto sienten la necesidad de dejar su presencia aquí, dándole a me gusta, comentando y suscribiéndose, como un gesto de que no estamos solos en este viaje. Hoy, al mirar atrás, no solo veo el dolor, también veo el privilegio de haber llegado tan lejos sin perderme. Porque ser subestimada nunca fue el final, fue solo el comienzo de la revelación. Y es esta revelación la que permanece, como un susurro tan fuerte que atraviesa el tiempo. Cuando intentan borrarte, es precisamente en ese momento que aprendes a brillar aún más.